en un momento muy complejo para Colombia, en una campaña muy intensa por el no en las calles, en lo que para muchos fue un momento histórico, que seguramente también lo es, con otra connotación, que es la firma del acuerdo, con una campaña también por el no. Y les quiero traer una ironía que estaba reflexionando hace un minuto. Con un actual presidente que sirvió en su momento en cada uno de sus gobiernos. ¿Cuál es el sentir de eso? A ver, el presidente Santos, Fernando, ha dicho que el presidente Uribe y yo le tenemos envidia y odio. Ministro de Hacienda. Hacienda, con usted. Y yo le he dicho al presidente Santos, porque él dice que reza todas las noches por ese tema. Yo le digo, presidente, no siga rezando, tranquilo, que yo ni lo odio ni lo envidio. Los colombianos me dieron el honor más grande para un ciudadano de Colombia, que es ser presidente de Colombia. Y por eso yo nombro a Juan Manuel Santos ministro de Hacienda. Y yo creo que porque ese nombramiento de ministro de Hacienda es que el presidente Uribe lo nombra ministro de Defensa, porque yo creo que no lo tenía en el radar en ese momento. Pero eso no solo pasa con los exfuncionarios, como me pasa a mí con mi ministro de Hacienda. Fíjese que ahora oye usted a veces críticas al proceso de paz que yo inicié, críticas que nunca fueron dichas en su momento, fíjese. Juan Manuel Santos fue ministro de Hacienda mío y nunca dijo nada. Humberto de la Calle, jefe negociador, fue ministro mío y nunca dijo nada del gobierno contra el proceso de paz. Por el contrario, ambos lo respaldaron. Santos inventó la zona de distensión. Tercero, Sergio Jaramillo trabajaba en la Cancillería en la diplomacia por la paz. El general Mora era el comandante de las fuerzas, era el comandante del ejército durante mi gobierno. El coronel Naranjo, general de la República después, me tocó defenderlo porque los propios generales de la policía estaban pidiendo su cabeza y yo lo mandé a Londres precisamente porque creía que era un buen oficial para que no lo sacaran de la línea de sucesión de la policía. Muchos sectores, entonces. Todos. Pues que yo creo casi que todos. Molina, inclusive la vicefiscal, también estuvo allá y podía seguir. En ese momento no me acuerdo más, pero eran varios que hoy critican a veces la posición del presidente Pastrana en su momento, pero cuando ellos estaban devengando y estaban en unas embajadas o en los ministerios, nunca dijeron absolutamente nada. Bueno, pero en la política es así, ¿no? A veces es porque está el jefe ahí, no puede contradecir uno al jefe. Pero en Colombia es distinto, porque uno cuando no está de acuerdo renuncia. Eso se llama dignidad. Uno no está Aún haciendo carrera, aún tratando de hacer carrera, porque la carrera... Claro, pero si tiene dignidad, lo primero que le tiene que decir a uno, no le acepto, porque el problema, yo digo, no es cuando le aceptan a uno ser ministro, sino cuando le renuncia, ¿no? Entonces, yo creo que aquí lo importante es, si uno no está de acuerdo con un gobierno, pues menos puede uno participar de ese gobierno. Bien, el pase de ministro, le voy a preguntar, expresidente Uribe. ¿Es cierto que cobra notoriedad el actual presidente Santos? O sea, como que le para bola porque entonces aparece en el gabinete del expresidente Pastrana. Yo tuve muchos ministros de defensa y Santos estuvo un ratico mirando el tema retrospectivamente. Él no estaba pensando en el Ministerio de Defensa, lo teníamos que suplir. Estaba pensando era cómo se beneficiaba de nuestro gobierno que tenía apoyo para elegirlo presidente. Como lo elegimos con unas banderas, después las cambió. Y ahora le quiere convencer a América Latina que lo que se está haciendo aquí está muy bien. Mire, ustedes en México nunca habrían permitido la elegibilidad del Chapo Guzmán, ni la impunidad de los cabecillas de los carteles de México. La FARC es el principal cartel de droga de cocaína del mundo, el gran proveedor de los carteles de México y socio, porque impunidad. Colombia ha vivido muchas torres gemelas. Estados Unidos nunca le habría dado esos beneficios a Bin Laden. ¿Y por qué nosotros a este grupo terrorista? Me preocupa el Perú. El Perú nunca le habría dado impunidad a Sendero ni a Abimael Guzmán. Y Santos justifica que la den aquí. Le tengo que decir a los chilenos, a los argentinos, a los centroamericanos, a toda su audiencia en América Latina, estimado Fernando, Colombia no ha tenido insurgencias civiles armadas sin narcotráfico contra dictaduras. Aquí hemos tenido narcoterrorismo contra una democracia. Santos ha vendido un tema muy diferente de lo que es Colombia. El lunes tuve la oportunidad de
entrevistar a Ingrid Betancourt desde París. Su gobierno es el que logra la liberación de Ingrid Betancourt. Le decía yo a Ingrid, bueno, una obligación de Estado, ¿no? Pero finalmente hay una corresponsabilidad del logro con el gobierno del presidente Uribe. Pero ella está a favor. Y yo le preguntaba, Ingrid, ¿cómo entender haber sido víctima de FARC, haber sido liberada por el gobierno del presidente Uribe, y aún así estar ahora en contradicción con la campaña del presidente Uribe Pueblo? ¿Qué piensa usted de estas grandes contradicciones, contrastes? Fernando, yo no he entrado en discusiones con Ingrid Betancourt. Simplemente he tenido la conciencia tranquila de que me dediqué a rescatarla desde que llegué a la presidencia en 2002 y apenas lo pudimos hacer en 2008. Pero mire, le cuento esto, estimado Fernando. El narcotráfico ha sido en Colombia un delito generador de atrocidades. Y aquí se le trata a ese delito, en este acuerdo, en cabeza de la FARC como delito político no sancionable. Qué mal ejemplo. Aquí nos crean unas condiciones que nos pueden llevar a una segunda Venezuela. Restricción de libertades, policía política, elegibilidad de bandidos, al mismo tiempo. ¿Por qué tanta comparación? Y perdón que lo interrumpa. ¿Por qué tanta comparación? Esto lo oigo de usted, me parece que lo escuché de usted en su momento, pero luego del colombiano en la calle. Vamos para otra Venezuela. Es una constante. ¿Por qué, presidente? ¿Cuáles son los indicadores específicos que les hacen sentir eso? Esa policía política, esa restricción de libertades, esa impunidad, esa indulgencia con el narcotráfico, la economía. Aquí pactan con la FARC que habrá expropiaciones, 25 casos en los cuales el Estado no podrá tomar decisiones en materia económica o social sin consultar con comunidades de FARC. Al mismo tiempo, más impuestos. Ya tenemos unos impuestos elevadísimos. Nos van llevando a una crisis social a partir de la crisis de la economía muy parecida a la de Venezuela, con una diferencia. Chávez engañó. Nunca reconoció su socialismo, su castrismo, su marxismo. Lo aplicó cuando lo eligieron. La FARC confiesa que su tesis es el fracasado socialismo siglo XXI. Y a mí me da mucho dolor lo que mostraba la televisión el lunes. El secretario de Estado de los Estados Unidos avalando esta impunidad a la FARC y dialogando con Maduro. Sí. Y decía yo, vienen aquí a la impunidad de la FARC y cómo han sido de débiles frente a la tiranía de Venezuela en esta América Latina nuestra y cómo han sido de complacientes con las atrocidades de los Castro. Por eso hay que llamar la atención a través de este acreditado programa suyo a todas las conciencias democráticas de América Latina. Argentinos, a mí me da mucha tristeza ver a Macri aquí. Estuvo Peña Nieto también. Porque Macri es una esperanza. Y yo le tengo que decir a Macri y a la presidenta Bachelet. La presidenta Bachelet, la gran líder de la defensa de la mujer y de los niños. Venir a asistir a la impunidad de un grupo que ha secuestrado 11.700 niños y que ha violado 6.800 mujeres. Bueno, le tengo que decir a Chile y a Argentina, es que nosotros no tuvimos los ejércitos de Pinochet o de Videla. El nuestro ha sido un gran ejército democrático. ¿Cómo lo ponen en pie a igualdad con el terrorismo? Presidente, ¿le puedo, y Fernando, una cosita? Estaba Peña Nieto también, estaba Danilo Medina. Claro, ¿Sí? Ahora le hablo de eso, pero muy rápido. Es que aquí han tratado de vivir en que las víctimas están con el sí y los enemigos de la paz con el no. Usted tiene aquí dos víctimas del conflicto. Su padre, asesinado por las FARC. Yo, secuestrado por Pablo Escobar. Mi suegro, padre de mi señora, asesinado en un secuestro. A ver, y esta pregunta... Los tíos de mi señora, ambos, que le consta al presidente Uribe que estuvo buscando liberarlos, asesinados también por la FARC. Entonces, nosotros no estamos contra la paz, estamos es contra un mal acuerdo. Yo tuve la oportunidad de hablar con una víctima que también es visto como victimario. Estoy hablando de un joven de 11 años, reclutado a la fuerza por la FARC, que logró escaparse a los 24 y que al mismo tiempo es rechazado hoy por hoy porque es un desmovilizado. No encuentra un espacio en la sociedad colombiana. Y esta es la pregunta del millón. Los he escuchado hablar de todas estas víctimas, pero de esta víctima en particular no. Ese desplazado que decide
colaborar con la justicia, pero que la sociedad le sigue pateando y le sigue diciendo no venga, porque usted fue, pero fue una víctima también. ¿Por qué no se ha escuchado eso? En las voces, y se lo digo con todo respeto, en las voces de Pastrana, en las voces de Uribe, en las voces de Santos, ¿se les fue a todos? No, a ver, Fernando, yo creo que no. Fíjese, se le fue al presidente Santos, que es el que firmó el acuerdo no lo firmó Uribe, no lo firmó Pastrana. Yo hoy me hacía esta pregunta, hace algunos instantes pensaba, ¿por qué la FARC va a tener 26 curules y las víctimas no van a tener ninguna? Representación. Claro, ¿cuál es la voz de ellas? ¿Por qué les vamos a dar a la FARC 26, que no se la dimos al M-19, y las víctimas no están representadas? Segundo, eso es precisamente lo que estamos nosotros criticando el acuerdo, y voy a referirme solo a un tema. El acuerdo pasa por verdad, por justicia y por reparación. Narcotráfico. Si ese joven era alguien que estaba vinculado al narcotráfico, la FARC no nos ha dicho, ni nos va a decir quiénes eran los socios, si negociaban con el Chapo o no, y perdón otra vez el Chapo porque era socio. No, eso bien sabido. Y era socio. El cartel de los soles de Venezuela, socios de la FARC. ¿Dónde están los laboratorios, Fernando? ¿Dónde están los cultivos que se quintuplicaron en 3 años en el gobierno de Santos? Y por último, ¿dónde está el dinero? Las víctimas. No se le exige a la FARC, que es el tercer grupo terrorista más rico del mundo, entregar el dinero para reparar a las víctimas. Un cabecilla de la FARC, Joaquín Gómez, dice que quien tiene que reparar es el Estado. La FARC no se ha arrepentido. No le ha pedido perdón a los colombianos. Pidió perdón en el... No, ofreció. Bueno, ofreció. Pero además justificó los crímenes, como siempre los han justificado. No hay expresión de arrepentimiento. Y además no los sancionan. Cuando no hay sanción, no hay disuasión de criminales. ¿Qué pasa? No se le garantiza a las víctimas el más importante derecho, el de la no repetición de la violencia. No se crean unas condiciones de reconciliación. Entonces, lo que ha visto el país en los últimos 3 años es pasar de 47.000 hectáreas a 200.000. Crecer la FARC, crecer el ELN, crecer las bandas criminales, la drogadicción en nuestras ciudades, el microtráfico, el desmovilizado. Los gobiernos de Colombia han hecho mucho esfuerzo. En el gobierno nuestro se desmovilizaron 35.000 paramilitares, 18.000 guerrilleros. Los cabecillas fueron un tiempo a la cárcel que ahora no van a ir un día. No se les dio elegibilidad política ni se les patrocinó un partido que ahora se les patrocina con impuestos de los empobrecidos contribuyentes colombianos. ¿Al qué dice usted que la sociedad lo revictimiza porque no lo absorbe? Aquí se han hecho muchos esfuerzos y yo creo que en la medida que el proceso fuera justo, habría más inclinación de la sociedad colombiana a acogerlos. Nosotros hicimos un gran esfuerzo para que los acogieran. De los 53.000 reincidieron en el delito 3.700. Quiere decir que los otros en alguna forma se reincorporaron a la sociedad colombiana. Entonces, claro que hay suspicacia, hay prevención, pero en la medida que haya justicia, esa prevención se puede disminuir y aquí la aumentan, porque aquí hay show publicitario, pero no hay justicia.